Gracias. Ya. Ahí está. La cuenta, Jimenita, por favor. Gracias, señora presidenta. Se recibió una nota formal del Comisionado por los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano en la que da cuenta de una serie de ataques ocurridos tanto a civiles como a instalaciones hospitalarias y residenciales en diversas ciudades de Ucrania, violentando normas del derecho internacional. Al respecto, solicitan difundir la noticia y al mismo tiempo apoyo humanitario para las personas y las zonas afectadas. Así también se recibieron 2 informes de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborados por el analista señor Jaime Rojas. El primero, denominado Aspectos Generales sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección a periodistas, casos Honduras y México, y el segundo, Estatuto Laboral de Periodistas en la legislación extranjera, casos de Argentina, Colombia, Francia e Italia. También un oficio del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores con el que informa sobre resoluciones e informes del 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Otro oficio de Gendarmería de Chile que informa la glosa presupuestaria número 16 del año 2024. Una solicitud de audiencia de la comunidad Selkman Covadonga ONA para pedir apoyo en la repatriación y restitución de los restos de un ancestro que se encuentra en el Museo de Alemania, para que dicho traslado garantice un trato respetuoso a su cultura. Y finalmente, un correo al señor Esteban Carroza que reitera información sobre el estado de avance de su rehabilitación de ciudadanía. Eso sería en materia de cuentas, señora presidenta. En la La tabla tabla. tenemos continuar el estudio del proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Para estos efectos está invitado el jefe de la Unidad de Protección de Derecho, Legislación y Justicia, señor David Bahamonde, en representación de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y también la representante Reporteros Sin Fronteras, señora Vía Barbosa. Las 2 personas están por vía Zoom y están presentes. Ok, Y el senador Saavedra que está pidiendo la palabra, presidente. ya. Senador Saavedra, adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. 2 cosas. Una, solicitar el informe que viene de la biblioteca respecto de los puntos que allí se establecen, por favor. Eh, Esa es una. Y bueno, para todo, evidentemente, ¿ya? Y lo segundo, solicitar que se ponga en tabla el boletín 16.971-17, que es un proyecto de ley de somos varios los firmantes, el senador Esteban Velázquez, la senadora Alejandra Sepúlveda, la senadora Gatica, los senadores Walker y quien habla. Este es un proyecto de ley que reconoce la calidad de víctima de violaciones de los derechos humanos a las personas que se indican. Leo la idea matriz del proyecto: reconocer la calidad de víctimas de las violaciones de los derechos humanos a quienes hubiesen cumplido con el servicio militar en el periodo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y que hubieran sido objeto de violaciones de los derechos humanos en sus diferentes formas y manifestaciones. Ese proyecto está, no sé si está en la comisión. Entonces, la idea sería, por favor, en un minuto, presidenta, que usted estime conveniente ponerlo en tabla para que sea tratado el proyecto, que consta de 3 artículos, no es un gran proyecto. Gracias. Ok, gracias. ¿Con quién vamos primero, Jimenita? David. Bueno, vamos a comenzar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. David Bahamondes, por favor. Sí, muy buenas tardes, señora presidenta, señores honorables miembros de la comisión. Vengo, como ustedes saben, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me acompaña el colega Italo Jaque, que va a hacer un poco la explicación y la presentación PowerPoint que vamos a hacer a ustedes. Vamos a tratar de concentrarnos en los minutos que disponemos, de manera de tal que mi exposición va a ser bastante más general y se limita, en términos sucintos, a las razones por las cuales el Instituto tiene un particular interés en el proyecto que se discute el día de hoy. En ese sentido, recordar que el derecho
derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública, que son los derechos fundamentales que están aquí en la palestra, se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Como ustedes saben, sin perjuicio de que no es un tratado internacional, la Declaración Universal es el instrumento clave que abre el espacio para todo lo que es el derecho internacional de los derechos humanos en el marco, digamos, del sistema de Naciones Unidas, del cual somos. Pero además de la declaración, el mismo, también el artículo 19, por coincidencia, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se refiere a que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones o ideas a todas y todas. En particular, recordar que el derecho de acceso es un derecho de carácter instrumental, se ha dicho en doctrina que es un derecho llave, en cuanto a que tiene la posibilidad o la capacidad de irradiar en su ámbito sin perjuicio de su instrumentalidad a proteger y promover otros derechos. ¿Ya? Así como también visibiliza o permite visibilizar todo el tema de las asimetrías en materia de acceso a los derechos para la ciudadanía. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe anual del 2012, en el capítulo sobre medios de comunicación, también ha señalado que se trata de derechos claves para visibilizar la situación de grupos vulnerables. Así puestos en esta situación, señalamos que la propuesta normativa en comento se hace cargo de las obligaciones de proteger, prevenir, investigar y sancionar, que son las obligaciones de los Estados ante la vulneración a los derechos humanos. En ese sentido, también queremos recordar que frente a la vulneración, a la violación a los derechos humanos, está una obligación estatal general en el marco de la investigación y sanción de combatir la impunidad, la cual fue definida en su momento por el experto de la ONU, Joanet, como la ausencia de castigo, ya sea de jure o de facto, y que es, digamos, una expresión, como decíamos, del deber de prevenir, investigar y sancionar, que, recordando la sentencia toral de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez contra Honduras, es un deber que tienen los Estados frente a las violaciones de los derechos humanos, pero también cuando los hechos sean cometidos incluso por particulares, señala la misma sentencia de no activarse los mecanismos estatales de investigación y sanción, la actuación de los privados quedaría, por decirlo así, esas son las palabras de la Corte, auxiliados por el Estado, de manera tal que estamos hablando de una obligación fundamental del Estado en materia de protección, investigación y sanción, que alcanza no solamente al ámbito específico de la violación a los derechos humanos entendida en forma tradicional como una expresión de agentes del Estado, sino también otro tipo de vulneraciones que pueden afectar a un colectivo de interés del sistema de Naciones Unidas necesitado de protección, como son las personas que se dedican en su actividad, los periodistas, justamente hacen de su profesión el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, al acceso a la información. Señalando entonces que el deber estatal para intervenir para que no exista impunidad refleja naturalmente una actuación de los poderes públicos y naturalmente del Ministerio Público. Pero también quisiera recordar y terminar con esta apreciación muy preliminar que también para el Instituto, así como ha señalado este tema en sus informes, los ha materializado en sus actuaciones también como creyente. Recordemos que en la causa llamada el caso topógrafo, por violaciones a la vida privada, pero también al secreto de las comunicaciones, colateralmente hay una afectación muy clara, porque se trata de interpretaciones que en alguna medida cubren la actividad periodista, el secreto de la libertad de expresión y el acceso a la información, y los delitos que están ahí, por los cuales el Instituto es querellante y por lo cual en recientes días se confirmó nuestra participación, tienen que ver no con el ámbito, digamos, nominativo que señala la ley, sino con la interpretación amplia que se han ido dando por los tribunales en cuanto a que las interpretaciones telefónicas se encuentran previstas en la Ley General de Telecomunicaciones, artículo 36, letra B, y falsedad documental. Entonces, en ese marco es de lo que estamos hablando, de que la importancia y la relevancia que tiene contar con una normativa robusta en materia de protección. En ese sentido, terminar mi pequeña introducción señalando que más allá de las observaciones que serán explicadas a continuación por el colega, el INDH valora muy positivamente la iniciativa en comento en cuanto en líneas generales se guía por los estándares internacionales en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, senadores, senadoras? ¿No? Ya. Si no es Muchas así, entonces, si me gracias. permiten, si me Sí, permiten, por entonces daría la favor. palabra al colega. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio.
Señor presidente, tenemos una presentación que, si me permite, nos gustaría poder, voy a proceder o sea, proceder a la presentación que yo se las hice enviar. No sé si puedo presentarla directamente desde Zoom, si me permite. Sí, disculpe, quisiera que se identificara. ¿Cuál es su nombre, por favor? Por supuesto. Nombre y cargo. Mi nombre es Italo Jaque Rivera, yo soy abogado de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ok, adelante, por favor. Muchas gracias. Inmediatamente. ¿Tiene acceso a la presentación? ¿La puede ver? ¿Está presentándose? Sí. Perdón, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, como decía al principio, haciéndome cargo de lo que acaba de señalar antes don David, lo que nos gustaría enfatizar en principio es que para los organismos internacionales, la cuestión de la seguridad de los periodistas y de las personas que trabajan en medios de comunicación es ciertamente un motivo de preocupación. Nosotros entendemos que esto ha sido reconocido por estos organismos internacionales en el sentido de que su trabajo está expuesto a riesgos. Y esos riesgos constituyen particularmente la posibilidad de ser intimidados, atentados o sufrir agresiones físicas y violencia en general. A partir de ello, entendemos también que esto afecta naturalmente múltiples derechos, no solamente los derechos de aquellas personas que trabajan en los medios, trabajadores de medios de comunicación y periodistas, sino particularmente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a acceder a la información, a buscarla y difundirla, y con ello se afecta el fundamento de la democracia en general, uno de los pilares de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué han hecho los órganos internacionales al respecto? Pues bien, las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente la UNESCO han emitido resoluciones o informes que recogen recomendaciones a los estados para hacer frente a estos hechos de violencia y recomiendan adoptar distintas medidas. Y esto crea un estándar. Este estándar en parte fue recogido en la Ley Modelo de Protección a los Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa que surge en el primer encuentro latinoamericano y caribeño por la seguridad y protección de periodistas, comunicadoras y comunicadores que fue realizado en Montevideo, Uruguay, el año 2021 y que contó justamente con el respaldo de la UNESCO, participó relatores de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y en definitiva este es el proyecto que inspira como ley modelo, el proyecto de ley sobre el que estamos discutiendo. En concreto, ¿cuáles son los estándares? Ya ha sido mencionado en general ellos, el primero naturalmente que es el derecho a la libertad de expresión, reconocido en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos como la Convención de Derechos del Niño, de Protección de Personas Mayores, en general en términos muy similares, comprendiendo el derecho a emitir opinión, difundirla, investigar, recibir información y opiniones y, por cierto, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. En estos instrumentos está señalado en términos más o menos similares. Para el sistema interamericano, tal como había adelantado al principio, es una de las piedras angulares, uno de los fundamentos de la existencia de una sociedad democrática. Es fundamental para formar una opinión pública y para que la comunidad pueda, en definitiva, ejercer sus opciones de manera informada, entendiendo que una sociedad que no está suficientemente informada no es suficientemente libre. La Comisión Interamericana reitera esta idea en relación con el funcionamiento de la democracia representativa como un supuesto para su ejercicio. En segundo lugar, el derecho a la información pública también está reconocido en el mismo artículo de la Declaración Universal, en particular en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que nos gustaría enfatizar, haciéndome cargo de lo que acaba de señalar antes mi colega, es que lo importante acá en este caso es que comprende la obligación de los estados de permitir el acceso a la información pública que está en su poder. Y esto es parte de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido también que es parte
del estándar recogido en el mismo artículo. Había señalado en la introducción de esta presentación que los órganos internacionales en materia de derechos humanos manifiestan preocupación por la seguridad de los periodistas, por la violencia que sufren. Me gustaría poder ilustrar esta preocupación a partir de algunas, a modo muy ejemplar, algunas resoluciones que se han emitido en esta materia. Las Naciones Unidas tiene una línea de resoluciones denominada la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, en la última de las cuales el año 2023 reconoce que los periodistas están sometidos, ellos, sus familiares, a riesgos concretos de intimidación, de acoso, de amenazas, de violencia, y eso tiene un efecto. Los disuade de seguir trabajando y eventualmente los impulsa a la autocensura, y esto priva a la sociedad de información importante, de nuevo, para poder ejercer el derecho a decidir, para poder informarse. Y la Comisión Interamericana reitera estas mismas ideas, subraya los mismos efectos en relación con la autocensura, pero además añade que frente a ello surge una obligación para los estados. Los estados, está como está establecido en los principios sobre la libertad de expresión, que es una elaboración de la Comisión Interamericana, señala que deben prevenir, investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una forma de reparación adecuada. Se entiende, en suma, que la violencia contra los periodistas tiene este triple efecto que está recogido en estas resoluciones. Vulnera el derecho de las víctimas, periodistas, personas trabajadoras de medios de comunicación, a expresar sus ideas, a difundirlas, a expresar su opinión y buscar información. Viola, consecuentemente, el derecho de todas las personas y de la sociedad a buscar y recibir esa información y, en definitiva, genera un efecto amedrentador de silenciamiento y de autocensura que, desde luego, que afecta a uno de los fundamentos de la democracia. Había señalado hace un minuto atrás que la Comisión Interamericana y, en particular, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha desarrollado ciertos estándares ahora ya en la materia concreta de este proyecto de ley en relación con lo que ha dicho el sistema interamericano, lo que ha dicho la doctrina en la materia, para establecer en qué consisten las obligaciones positivas, o sea, las obligaciones que el Estado debe realizar para hacer frente a esta violencia que sufren periodistas y personas trabajadoras. La primera, la obligación de prevenir; la segunda, la obligación de proteger; y la tercera, la de investigar, juzgar y sancionar penalmente, o sea, por la vía del derecho penal, a los responsables de estos crímenes. Voy a desarrollar un momento en qué consisten exactamente estas tres obligaciones. La primera, la obligación de prevenir. Significa, destaca cuatro puntos fundamentales la Comisión Interamericana. La primera es que las autoridades públicas deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Eso pasa por reconocer la legitimidad de su trabajo, ciertamente abstenerse de emitir opiniones que puedan significar un riesgo de sufrir violencia para periodistas y personas trabajadoras de medios. En segundo lugar, instruir, capacitar a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, lo que eventualmente también puede implicar la dictación de protocolos o líneas de trabajo que reconozcan la presencia de periodistas, el trabajo, la relación con periodistas en medios físicos, y ciertamente la legitimidad de esa misma presencia. En tercer lugar, respetar el derecho de periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales, y me gustaría destacar en este punto lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos justamente sobre la importancia de reservar las fuentes, el derecho, el respeto al derecho a las fuentes de información, a la reserva de las fuentes de información, porque es un fundamento, es un supuesto del derecho a la libertad de prensa. Y cuando las fuentes de información no sienten confianza para trabajar con la prensa, ciertamente tampoco como sociedad podemos acceder, o se ve mermada la posibilidad de acceder a información confiable, precisa y de calidad sobre asuntos de interés público. Y en último lugar, en relación con las obligaciones de prevenir, también incluye la de mantener estadísticas precisas sobre la violencia que afecta a periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación. En segundo lugar, sobre la obligación de proteger, me gustaría enfatizar que se refiere, según la Corte Interamericana, a cómo, de acuerdo a
la situación particular de cada estado, hay que adoptar medidas concretas de protección para ejercicios periodísticos que son eventualmente riesgosos y que dentro de ellos debe aplicarse una perspectiva de género, lo que significa entender, para el caso particular de la protección, de cómo la violencia de género afecta específicamente a mujeres y las medidas de protección deben aplicarse teniendo en cuenta las necesidades propias de mujeres que trabajan como periodistas o personas trabajadoras de medios. Y finalmente, la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a quienes ejercen violencia contra periodistas. Se entiende que esto requiere un marco institucional robusto, debida diligencia en el sentido también de hacer investigaciones dentro de un plazo razonable y, por cierto, considerar líneas investigativas que estén específicamente relacionadas con el ejercicio periodístico de la víctima, para tener en cuenta como algo que podría haber motivado los hechos de violencia de los que son víctimas. En definitiva, promover que no se instale la impunidad. Para terminar y cerrar la idea de los estándares internacionales aplicables, la Agenda 2030, es decir, la Agenda del año 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece en el objetivo 16, número 10, en el sentido de garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales, dos indicadores muy concretos que dan cuenta de esta misma preocupación. La violencia, en el sentido de los números concretos que sufren periodistas en relación con asesinatos, secuestros, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura, y el número, a su vez, de países que adoptan y aplican garantías constitucionales o normativos para el acceso público a la información. En suma, evidentemente, para el derecho internacional de los derechos humanos, para el estándar internacional de los órganos de protección de derechos humanos, la protección y la cuestión de la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de medios es una cuestión de preocupación. Como ya fue adelantado antes, ¿cuál es la opinión del Instituto frente a este proyecto de ley? En términos generales, nosotros entendemos que definitivamente es coincidente con el estándar internacional, parte del cual acabamos de exponer, particularmente con los compromisos que ha adoptado el Estado de Chile en relación con la protección del derecho a la libertad de información, el derecho, perdón, a la libertad de expresión, del acceso a la información y a la libertad de opinión. Y en particular, y esto me detengo un segundo, las disposiciones de este proyecto de ley parecen concordar con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son las que acabamos de exponer en relación con la protección a periodistas. En concreto, es particularmente positiva la incorporación del principio pro persona, que está consagrado en varios instrumentos internacionales, las obligaciones de investigar apropiadamente los delitos cometidos contra periodistas por parte del Ministerio Público, y que entendemos que también es conforme a estándares. También el deber de respetar el derecho a las fuentes de información y, por cierto, la posibilidad de incluir acciones de protección, o la obligación, mejor dicho, de incluir acciones de protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Para terminar, dos ideas a modo de recomendación para dotar de mayor consistencia al proyecto. Nosotros entendemos que en algunos casos sería conveniente especificar cuál es el órgano encargado de realizar alguna coordinación de las disposiciones o de las obligaciones que están contenidas en los respectivos artículos. Por ejemplo, el artículo 4 dice el Estado deberá adoptar todas las medidas prácticas para prevenir las diversas formas de agresión contra la integridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, pero no está claro cuál es el órgano que es el titular de esa obligación o que debe encargar esas medidas o coordinar esas medidas. Lo mismo ocurre en el artículo 6, que se refiere a las obligaciones de ejecutar planes de capacitación de funcionarios públicos. Nosotros entendemos que por las funciones que detentan, eventualmente es la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia quien eventualmente podría desempeñar esas tareas. Misma idea, falta un órgano que sea el titular de la obligación en el artículo 5, cuando plantea que existan situaciones de tensiones internas o conflicto armado, se deberá resguardar el trabajo de periodistas y crearse mecanismos de protección para el libre flujo de información. Tampoco se establece cuál es el órgano que debería detentar esta obligación. Y para terminar, sobre las recomendaciones que hace el Instituto y que dicen relación,
en particular a la función que se le entrega al Instituto Nacional de Derechos Humanos de mantener un registro de todos los antecedentes sobre hechos denunciados por periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Lo que habría que señalar es que el instituto actualmente tiene el registro de denuncias que recibe tanto de manera presencial como de cualquiera de sus canales digitales, pero todos los hechos de violencia que eventualmente sufren periodistas y personas trabajadoras de medios pasan también por órganos como el Ministerio Público, las policías, eventualmente los tribunales, etcétera, sobre los cuales evidentemente que esta institución no puede no tener conocimiento. Entonces, sin perjuicio de las funciones que le corresponden al Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación con solicitar información, recomendar medidas, eventualmente ejercer acciones judiciales sobre las denuncias recibidas que afecten derechos de periodistas y personas trabajadoras de medios, nosotros recomendamos que la titularidad del registro a que hace referencia este artículo esté radicada en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, porque esta es la unidad que gestiona el conocimiento que elabora el Poder Judicial y las entidades que participan del sistema de justicia. Y esto es concordante a su vez con ese objetivo que señalaba a propósito de las obligaciones de prevención para elaborar estadísticas confiables y actualizadas que permitan diseñar políticas públicas para prevenir la violencia contra periodistas y personas trabajadoras de medios. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Ítalo, señora presidenta y miembros de la comisión. Quedamos entonces atentos a cualquier consulta de parte de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿No? No, nada. ¿Cómo? Vía Balbosa. Ya. Sin audio. Sí, con la señora Vía Balbosa. Perdí el audio. Hola, ¿me escuchan? No lo Adelante. recuperemos. Sí, la Sí. escuchamos. Buenas tardes, señora presidenta. Me gustaría también compartir pantalla con ustedes porque tengo una presentación, pero mientras la de los colegas del instituto esté en pantalla, yo no logro compartir. Perfecto. A ver si funciona ahora. ¿Logran verla? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno, para mí está un sí, poco raro estamos porque- bien. Súper. Estoy intentando ponerla en en modo presentación, pero no estoy logrando, no sé por qué. Bueno, de todas maneras creo que logran ver por lo menos una parte, ¿no? Ahora sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Bien claro, sí. Bueno, de todas maneras, yo puedo compartir después el archivo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Si lo pudiera agrandar un poquito, Y a ver si logro hacerlo. somos un poquito corte vista. Y que nos Sí. manden el archivo, presidenta. Y ya, y si nos puede mandar el archivo después, por favor. Sí, les enviaré con ¿Ahora? gusto. Es solo un resumen de lo que voy a hablar, entonces puedo enviar el archivo para ustedes Ya, por en la favor. secuencia. Muchísimas Por favor, gracias. Bueno, gracias por la invitación a contribuir a este debate que es tan importante para la salud de nuestras democracias en la región, en todo el mundo. Yo soy Vía Barbosa, soy periodista y coordinadora de incidencia en Latinoamérica para Reporteros Sin Fronteras, que es una organización global fundada en Francia en 1985 y que a través de sus oficinas y con responsables en todo el mundo trabaja en defensa de un periodismo plural, diverso y fiable. Desgraciadamente, América Latina es una de las regiones más peligrosas del planeta para ejercer el periodismo, marcada por una espiral de violencia que incluye agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros, destrucción de equipos, espionajes, detenciones arbitrarias, procesos judiciales abusivos y asesinatos, que es la forma más extrema de censura que existe.
La violencia contra periodistas y comunicadores no implica únicamente un ataque para la integridad de un individuo, sino un ataque contra el derecho colectivo a la libertad de expresión de toda una sociedad. De acuerdo con los estándares internacionales, la obligación de adoptar medidas concretas de protección está supeditada al conocimiento de que existe una situación de riesgo real e inminente para una determinada persona o grupo de individuos y a la posibilidad razonable de prevenir o evitar tal daño. Para hacer frente a este problema regional, muchos países en Latinoamérica como Brasil, México, Colombia y Honduras cuentan desde hace muchos años con mecanismos para proteger a los comunicadores y a pesar de fallas y deficiencias en estas políticas, en menor o mayor grado, ellas han mejorado la capacidad de los estados para cumplir con su obligación de proteger a este sector de la población. Por esta razón, Reporteros Sin Fronteras saluda la iniciativa de adoptar una ley de protección por parte de la República de Chile y los debates que han tenido lugar en este Parlamento. En este sentido, nos gustaría compartir una breve evaluación del texto en discusión y aprovechar la oportunidad para hacer algunas recomendaciones fruto del aprendizaje internacional de Reporteros Sin Fronteras sobre las políticas de protección de periodistas en todo el mundo. Me gustaría empezar hablando del diseño institucional. El proyecto confirma y materializa el deber del Estado chileno de garantizar las condiciones para el trabajo de la prensa y también obliga al Estado a prevenir la violencia contra los periodistas y comunicadores. Menciona, como vimos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos para registrar todos los antecedentes sobre hechos denunciados por periodistas y estipula que el Plan Nacional de Derechos Humanos incluirá acciones en relación con la protección. Sin embargo, el texto no establece, como ya fue mencionado, qué organismo público será el responsable de ofrecer esas acciones y tampoco de implementar las medidas de protección que sean necesarias en el caso de periodistas y comunicadores que se encuentren en alto riesgo y que corren peligro de ver vulnerada su integridad. Al optar por no prever la creación de un mecanismo capaz de ofrecer medidas de protección y asignarlo a una institución específica, la iniciativa legislativa deja un gran vacío en términos de eficacia para la aplicación y concretización de las orientaciones generales presentadas. En este marco nos parece estratégico atentar para el hecho que la dependencia administrativa y presupuestaria de los programas de protección ha contribuido a descubrir deficiencias derivadas de la falta de priorización política de los gobiernos y interferencias en su funcionamiento. En este sentido, nos parece importante destacar que el diseño institucional de la futura ley de Chile debe garantizar al menos autonomía financiera y administrativa para la gestión de la política de protección. Tal independencia debe complementarse con la cooperación y coordinación entre los distintos estamentos de gobierno, incluso en nivel local, para aplicar medidas descentralizadoras, promoviendo una visión de corresponsabilidad. Nos parece necesario, por ejemplo, señora presidenta y señores y señoras senadoras, considerar la necesidad de creación de un organismo especializado en el tema y establecer la relación entre el Estatuto de Protección a Periodistas con el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos que entrará en vigor en el país en octubre. Otra recomendación que tiene que ver con las personas beneficiarias y protegidas por la ley. Declaraciones de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienden las y los comunicadores y periodistas como defensores de derechos humanos, debiendo los estados considerarles para los efectos del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. En este sentido, los comunicadores populares y sociales, vinculados directamente o no como trabajadores de los medios comunitarios, por ejemplo, también deben ser incorporados y tratados de igual manera por el proyecto de ley y que no sean discriminados por el Estado en este sentido. Esto incluye una atención especial a los comunicadores indígenas, pertenecientes a pueblos que representan el 12% de la población chilena. Sobre medidas de protección, específicamente hablando, el proyecto de ley dispone que el Estado deberá adoptar todas las medidas prácticas para prevenir las diversas formas de agresiones contra la integridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Pero consideramos esencial que el texto prevea una lista inicial de medidas preventivas de protección y medidas urgentes de protección, así como plazos para registro de los casos,
para la toma de decisión sobre la adopción o no de medidas de protección por parte del Estado, para la aplicación de medidas urgentes, para la aplicación completa de un plan de protección y intervalos máximos para la revisión de las medidas. En la implementación de las medidas también hay que tener en cuenta las especificidades de la labor periodística, como una mayor necesidad de desplazamientos, de flexibilidad de horarios, de preavisos de los traslados, registro de actividades y acceso privado a fuentes de información. Hablamos de esto porque hay muchos programas y políticas de protección en la región que incluyen no solamente a periodistas y personas comunicadoras, pero también a defensores de derechos humanos en general. Y hay una dinámica en la labor de defensa de derechos humanos y la labor periodística muy distinta que tienen que ser consideradas. Y dentro de la labor periodística hay diferencias también. Por ejemplo, los reporteros y reporteras suelen estar sometidos a riesgos diferentes a los de un redactor, por ejemplo, que no realiza investigaciones sobre el terreno y cumple la más grande parte de su jornada laboral en una redacción. Estas especificidades deben incluir en las matrices de análisis de riesgo y en los protocolos de elaboración y aplicación de los planes de protección. Y las medidas aplicadas deben ser flexibles para no obstaculizar el ejercicio de la libertad de prensa. Aún sobre las medidas de protección, me gustaría hablar rápidamente sobre la idea de protección integral. Para que un mecanismo de protección funcione plenamente, hay que respetar el principio de la protección integral. Esta perspectiva implica, por ejemplo, tener en cuenta la necesidad de apoyo psicosocial y jurídico a las personas beneficiarias, así como considerar su salud mental, sus relaciones afectivas y familiares, y todas las personas que pueden ser objeto de amenazas o daños colaterales en razón de la labor del periodista o del comunicador. El asesinato de Francisca Sandoval en Chile tiene mucho a mostrarnos sobre esto. En casos de desplazamientos forzados, por ejemplo, es fundamental asegurar que las medidas se extiendan a la familia. El proyecto aborda positivamente la cuestión de las familias y el entorno laboral de los periodistas en casos de desplazamiento de emergencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el impacto sobre los miembros de la familia y los compañeros de trabajo comienza mucho antes que una reubicación resulte necesaria. Por ello, señora presidenta, consideramos muy importante que se mejore el proyecto de ley para incorporar la perspectiva de la protección integral, lo que resulta también incluir un enfoque diferencial que contemple no solamente el género, como el proyecto hace de manera muy positiva, pero también a la raza, la etnia, la diversidad sexual, el origen urbano o rural y la participación en movimientos comunitarios y colectivos, en las evaluaciones de riesgo y en la construcción de los planes de protección. Estoy acercándome al final. Me gustaría hablar rápidamente sobre presupuesto y sobre el cuerpo técnico que tiene que estar a la orden de la implementación de una política de protección. La estabilidad financiera es uno de los pilares del éxito de una política pública de protección. La cantidad de recursos disponibles tiene un impacto significativo en el tipo de medidas que se ofrecerán. Mientras tanto, el texto de ley no prevé ninguna partida presupuestaria para llevar a cabo las acciones de protección. Desgraciadamente, sin un presupuesto previsto en la ley que defina las fuentes de financiación de la política, la ley corre el riesgo de no ser más que un texto declarativo. Lo que hemos visto en la región es que la mera previsión de recursos en los presupuestos generales de los estados no garantiza que el dinero llegue realmente en la cantidad y plazos requeridos. Los países que no pueden garantizar sus propios recursos para las políticas de protección suelen confiar en las fuerzas de seguridad. Y como las leyes de protección no suelen estipular que la policía, por ejemplo, reciba órdenes de las instituciones responsables por la política pública de protección, el resultado es que las medidas de integridad física simplemente no se aplican en la práctica. Un presupuesto insuficiente también repercute en la formación del personal técnico que tiene que atender a los beneficiarios. Es estratégico garantizar recursos para la capacitación intensiva y continua de los empleados y prestadores de servicios en temas como la prevención y protección de los derechos humanos, la igualdad y violencia de género,
la diversidad y la importancia de la libertad de expresión y prensa para las democracias. Teniendo en cuenta que la mayoría de las agresiones a periodistas y comunicadores en Chile provienen de las fuerzas de seguridad, es necesario que este tema se contemple en la ley, por ejemplo, con la provisión de protocolos de actuación para los agentes del Estado en relación con los periodistas que cubren manifestaciones. Y yo termino con un último punto que tiene que ver con participación social. La historia de América Latina nos ha demostrado que los países que han excluido la participación social de sus modelos de protección han salido perdiendo en términos de credibilidad y calidad del servicio prestado a periodistas y comunicadores. En este sentido, Reporteros Sin Fronteras recomienda que se mejore el proyecto para prever la participación social de las organizaciones de la sociedad civil, representantes de periodistas y comunicadores en el diseño, la aplicación y la evaluación continua de la política de protección. Si se crea, por ejemplo, un comité, una comisión o un consejo de protección, es importante que su composición sea paritaria entre gobierno y sociedad civil. Con estas sugerencias, señora presidenta, señores y señoras senadoras, Reporteros Sin Fronteras espera contribuir a la mejora del proyecto de ley, saludando y les felicitando una vez más por la iniciativa y quedamos a su disposición para cualquier aclaración necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición. Senadores, senadoras, ¿alguna consulta? ¿No? Ya. Debido a que nos quedan ya muy pocos expositores, creo que queda uno o dos. Quisiera preguntarles si ustedes quisieran traer o proponer alguna persona o alguna que quieran exponer acá en la comisión sobre este proyecto. ¿Hasta cuándo podría haber, por su intermedio, presidente, hasta cuándo podría haber plazo, secretaria o presidente, para proponer esta semana? Sí, esta o la otra semana. Ok, o Hasta sea, la si próxima. aquí al viernes no entregamos alguna propuesta, Ujú. no hubo, ¿no? Sí, pues. Ya. También les quería proponer si pudiésemos. Senadora Rincón, por favor. Gracias, presidenta. Como es primera vez que vengo a esta discusión, en reemplazo además del senador Walker, quería saber si hay minuto de derecho comparado. ¿Se dio cuenta la minuta y se entregó? Sí. Ya, o sea, por favor, para poder tenerla. Gracias, presidenta. Ya. Bueno, como les decía, les quería proponer una mesa asesora para poder empezar a trabajar las indicaciones, que creo que hay varias, entre los asesores, gobierno y la sociedad civil, para que comencemos ya a trabajar estas indicaciones. No sé si ustedes están de acuerdo que comenzara. Ya, senador Enrique, por favor. No, a favor. ¿Sí? De acuerdo, presidente. Ya. ¿Quiénes la compondrían, presidenta, o no están definidos todavía? Sí, los asesores de Ya. cada senador, más gobierno y agrupaciones o personas de la sociedad civil. Y si es que es posible, algunas personas de las que han expuesto en la comisión. Expertos. ¿Sí? Sí, ¿Expertos? perfecto. ¿Sí? Ya. Gracias, presidenta. Ah, ok, ya. Entonces estaríamos de acuerdo. Podemos tomar el acuerdo. Ya. Ya. Entonces, se toma el acuerdo. No, ninguna palabra más. Ya. No, presidenta, Entonces, muchas gracias. gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la citación, se cierra la sesión. Recording stopped.